Amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Impulsa tu ajedrez. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las estructuras de peones. Aquí vamos a ver algunas estructuras que se nos pueden presentar mucho en nuestras partidas, y entonces te voy a comentar algunos planes típicos que podemos hacer dependiendo de la estructura que nos encontremos. No voy a profundizar mucho en algunas porque se van a ver más adelante en otros niveles, así que igual te invito a que veas los videos de los demás niveles para que puedas complementar y profundizar en algunas estructuras. Como por ejemplo esta primera que tenemos en pantalla, que es un peón de dama aislado. Primero, un peón aislado es aquel peón que no tiene ningún compañero, sea peón, en las columnas adyacentes, es decir, que se encuentra solito, ¿no? ¿Por qué estos peones son importantes o por qué hay que tenerlos en cuenta? Porque como no tiene un compañero que lo pueda defender, pues puede ser fácilmente atacable e incluso muchas veces debemos poner otras piezas a que lo defiendan. Pero vamos a ver aquí que no siempre es así, no siempre significa que es un peón débil, todo depende del contexto y en qué fase de la partida estemos, por ejemplo. Aquí, que en esta posición que vemos en la pantalla, que es un final donde solamente tenemos reyes, pues aquí sí que sería probablemente quizá más una debilidad, porque si este rey logra ir a atacar el peón, este rey va a tener que estarlo defendiendo. Entonces, en un final generalmente sí que suele ser una debilidad este peón aislado. Pero, por ejemplo, en un medio juego, que vamos a ver ahora un ejemplo de ello, pues no precisamente es que sea un peón débil. Incluso este peón que está en el centro, me domina casillas centrales, pues me va a ayudar para tener más espacio y también, dependiendo de mi configuración de piezas, pues voy a tener ideas incluso de ataque. Antes de continuar con esas ideas que en el medio juego que vamos a ver, hay que decir que generalmente contra el peón de dama aislado podemos llegar con diferentes estructuras por parte del rival. Por ejemplo, uno muy habitual es que estén todos los peones en la séptima, por ejemplo aquí. En estos casos, supongamos que estamos en un medio juego, pero en estos casos cuando los peones están en séptima, un plan de las blancas, o bueno, en este caso de las blancas, porque quien tiene el peón de dama aislado, es avanzar ese peón para evitar que el rival nos juegue precisamente la jugada E6 en este caso, y así dificultar muchas veces el desarrollo de otras piezas o incluso ganar más espacio. Hay que decir que en general la mayoría de las ocasiones que terminan en un peón de dama aislado, pues por ejemplo, voy a hacer una jugada por aquí, son con el peón en E6 o con el peón en C6, en donde ya ese avance no es tan fácil porque ya está el peón aquí controlando la casilla de 5. ¿Okay? Pero aún así vamos a ver qué otros planes podemos encontrar. Por ejemplo, tenemos esta posición donde es un medio juego, estamos apenas saliendo de la apertura, ahí están todas las piezas en el tablero y las blancas tienen su peón de dama aislado. En este caso, vamos a intentar ver planes tanto con blancas, que son quienes tienen el peón de dama aislado, o con negras que están jugando en contra de este peón. Empecemos por los planes de las blancas. Vamos a decir que hay varios planes posibles acá. Como mencionaba antes, este peón que está en D4, a pesar de que está aislado, es un peón que me gana espacio en el centro. Ya sabemos que el dominio del centro es súper importante. Entonces, al estar este peón centralizado, pues hace que las piezas del blanco puedan estar algo mejor, porque tienen más espacio. Por ejemplo, es muy habitual llevar un caballo a la casilla E5, gracias a que el peón le apoya, y si por ejemplo llegara a haber un cambio de caballos en E5, pues entonces el peón que capturaría el caballo pues ya se colocaría en una casilla importante, expulsando al caballo de F6, por ejemplo. Entonces, cuando las blancas suelen poner un caballo ahí en E5, las negras generalmente nunca quieren cambiar porque le estarían arreglando, digamos, esta estructura de peones, ¿no? Ya este peón se uniría a los del flanco del rey y entonces ya no sería un peón aislado, sí sería un peón que molesta, donde está ganando mucho espacio y molestando las piezas del rival. Hay que decir que también gracias a que este peón está aislado y como veíamos que no tiene
otros compañeros en las columnas adyacentes, pues el tema de las columnas abiertas o semiabiertas siempre están presentes. Por ejemplo, en este caso la torre N1 pues está muy bien ubicada, pues porque está en una columna semiabierta apuntando hacia el centro y entonces pues tiene mucha mayor actividad. Lo mismo pasa con la columna C, que también puede ser interesante venir a luchar por esta columna abierta, ¿verdad? Entonces, hablando de planes generales, cuando tenemos el peón de dama aislado, vamos a decir que principalmente tengo dos planes. Uno que sería aprovechar esa ventaja en el dinamismo de mis piezas y comenzar un ataque hacia el rey. Para esto, muchas veces yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, una maquinita con la dama en D3 y el alfil en C2 que esté apuntando hacia el enroque, por ejemplo, hacia H7. Y otro plan que vamos a ver también más adelante sería intentar avanzar con el peón a D5, muchas veces incluso sacrificando el peón para liberar mi posición. Como mis piezas son mejores porque tengo más espacio, pues entonces si se abre la posición, mis piezas van a ser mejores que las del rival y voy a tener ciertas ventajas. Aquí, por ejemplo, algo muy importante que tiene, que las blancas suelen hacer es esta jugada. A3. ¿Por qué A3 suele ser importante? Porque así evito que el caballo pueda venir a la casilla B4 a molestarme este alfil de casillas blancas, que suele ser un alfil muy importante. Y sobre todo tiene mucho sentido si yo quiero hacer el plan que antes mencionaba, por ejemplo, alfil C2 para dama D3 y montar esa maquinita apuntando hacia el enroque, ¿verdad? Entonces A3 es una jugada muy habitual, pues para evitar el salto del caballo a B4 y evitar que nos coman este alfil. Vamos a ver rápidamente cómo ocurrió esta partida. No la vamos a ver completa porque no es lo que más nos interesa, pero para que veas algunos planes de cómo puedes poner tus piezas en caso de tener este peón de dama. Este alfil C2, como te mencionaba, por ejemplo, las negras hacen torre C8 y dama D3. Aquí tenemos esa maquinita que antes decía, apuntando hacia H7. Hay que tener cuidado porque obviamente está el caballo defendiendo, por lo tanto, un plan también posible en este caso es jugar, por ejemplo, con un alfil G5 para intentar cambiar el alfil por el caballo y eliminar la pieza que defiende H6. Si, por ejemplo, hacemos ahora mismo alfil aquí, pues entonces las negras tendrían que hacer jugadas tipo G6, por ejemplo, para tapar o bloquear la diagonal del alfil y de la dama que están apuntando hacia el rey. Por supuesto, ahora no te quiero entregar tan fácilmente el alfil, al menos no de momento, pero la idea de las blancas muchas veces es seguir atacando hacia el enroque. Gracias a que se avanzó este peón, hay un punto de contacto en H5 y un plan muy habitual para seguir con el ataque es jugar, por ejemplo, H4 para seguir con la ruptura H5. Puedo ver si me conviene cambiar primero o cómo lo puedo apoyar luego el avance de H5. Muchas veces el plan de las blancas para continuar con un ataque hacia el flanco también puede ser pasar la torre por tercera, por ejemplo, llevando el caballo en una de estas a E5 y pasando la torre por la tercera fila para llevar una pieza más al ataque en el enroque, ¿verdad? No significa que vas a dar jaque mate rapidísimo, pero pues son algunas ideas de ataque. Recuerda que muchas veces el caballo también va hacia la casilla E5. Ahora bien, otro de los planes habituales acá, aparte de intentar atacar en el flanco de rey, también es, como te mencionaba, avanzar el peón a D5, muchas veces sacrificándolo momentáneamente, porque casi siempre terminas recuperando el peón. Por ejemplo, de hecho es lo que hacen en esta partida las blancas. D5 intentan quitarse ese peón aislado con idea de ahora dejar peor la estructura de las negras. Por ejemplo, peón por. Ahora sí hacen las blancas alfil G5. Recordar que todavía está esta maquinita, así que se amenaza alfil por caballo y luego entrar en H7. Aquí las negras hicieron caballo E4, cambiaron y las blancas recuperaron rápidamente
el peón que habían entregado antes en D5 se amenaza comer en H7, así que hacen G6. Y bueno, vamos a dejar por aquí la partida porque tampoco nos interesa ver cómo termina. Simplemente quería enseñarte estos dos planes, tanto romper con D5, porque así ya tras los cambios pues te vas a quitar ese peón de dama aislado y tus piezas generalmente son mucho más activas que las piezas del rival. Tienen las columnas, la torre luego también puede venir a la otra columna, el enroque pues se va a quedar algo débil y entonces puedes seguir atacando por ahí. Y el otro plan que mencionamos entonces fue atacar, en lugar de romper con D5, atacar por el flanco de rey con jugadas incluso como H4 en caso de G6, como lo vimos en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo acá, G6 y jugadas como H4 también son muy habituales, y pasar la torre como antes lo vimos. En estos casos las ideas son de ataque, son dinámicas, muy agresivas. Digo, no esperes tampoco ganar en pocas jugadas, pero pues tú llevas la iniciativa y vas a intentar ir atacando poco a poco y sobre todo debilitando la posición del rival. Bien, ahora vamos a ver los planes de, en este caso, las negras, que están intentando jugar en contra del peón de dama aislado. Hay que decir que en estos casos la casilla D5 es una casilla clave, porque las blancas muchas veces van a querer avanzar el peón y las negras muchas veces quieren evitar que avance. Por lo tanto, intentar bloquear el avance de ese peón colocando una pieza aquí en D5, generalmente es un caballo el que suele ir en esa casilla, suele ser el plan correcto, porque si bloqueas ahí el peón, poniendo una pieza en D5, es una pieza que no te pueden expulsar, ¿cierto? Porque no hay otro peón que pueda ir a atacar, por ejemplo, un caballo acá. Por ejemplo, digamos que acá las blancas juegan alfil G5, ¿no? Con idea de seguir desarrollando las piezas, de traer la torre a la columna abierta, digamos. Pues entonces una jugada que quizá pueda ser interesante es caballo B4. Puedes seguir también incluso con el desarrollo. Pero estas jugadas de caballo B4 son muy habituales porque no solamente es que intentas comerte el alfil de casillas blancas, que si te dejan, muchas veces lo tienes que capturar. Pero muchas veces lo que intentas hacer es ir con ese caballo a la casilla de 5. Por ejemplo, si las blancas acá no se dejan capturar el alfil, por ejemplo lo quitan, pues muchas veces puedes hacer esta jugada caballo de 5 y entonces bloquear ahí el peón, ¿verdad? No era necesario hacerlo tan rápido, también podías haber jugado alfil B7 terminando el desarrollo y luego ese caballo B4 como antes decía, ¿no? Por ejemplo, se quita, el caballo viene a D5 y bloquea el avance del peón. Ese es uno de los planes más habituales para las negras, o bueno, para quien juega en contra del peón de dama aislado, bloquear entonces el avance a D5. Otro de los planes habituales es optar por una simplificación de piezas. Si estamos hablando que las blancas van a intentar aprovechar este dinamismo que les da el peón de D4, pues entonces vamos a intentar quitarle ese dinamismo, ¿cómo? Pues cambiando piezas. Y si nos vamos nosotros a un final, pues entonces muchas veces sí que ese peón que se queda aislado podría ser una debilidad, como lo comentamos al principio, ¿verdad? Otro de los posibles planes para jugar en contra del peón de dama aislado es muchas veces cambiar de estructura. Por ejemplo, gracias a que está un caballo en D5, pues muchas veces se hace la jugada caballo por caballo con idea de que te capturen de peón y entonces ya no tener una estructura de peón de dama aislado, sino una estructura de peones colgantes o semicolgantes, que es la otra estructura que vamos a intentar analizar acá, que va a ser esta. Estos peones son los peones semicolgantes. Los peones colgantes son cuando están los dos unidos en la misma fila, y en la misma fila vamos. Como ves, es una estructura pues muy similar a la anterior, que muchas veces es producto del cambio en C3 del caballo proveniente de un peón de dama aislado.
No sé si me entendí muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa en estos casos cuando tenemos peones colgantes, cómo puedo jugar cuando los tengo yo o cuando estoy jugando contra ellos. Esto no es que sea mejor o peor que un peón de dama aislado, pero sí va a depender mucho si el peón, por ejemplo en este caso el de C, casi siempre es el peón de C, está un pasito atrás que el peón de D4 o está a la misma altura. Esto puede cambiar mucho la valoración. Parece que no parece que sea tan importante, pero sí que lo es. Por ejemplo, aquí. En esta posición, que ya se han cambiado incluso unas cuantas piezas, tenemos esta estructura de peones semicolgantes. Si las blancas logran hacer la jugada C4, pues entonces se van a quedar algo mejor porque los peones unidos ve todas las casillas que van a dominar e incluso ahí muchas veces vas a optar por la ruptura en D5, que como ves es muy habitual. ¿Qué es lo que tienen que hacer las negras para jugar en contra de estos peones semicolgantes? Pues evitar el avance del peón a C4. Por ejemplo, acá, ¿qué jugada harías con negras para evitar este avance? Si estás pensando en la jugada alfil D5, pues es la jugada correcta. Incluso un cambio de piezas más simplificación le conviene al bando de las negras porque estos peones van a poder ser más atacables, digamos, ¿no? Un posible error, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que las blancas no deberían haber cambiado tan rápido aquí. En este caso cambiaron y dama por, fíjate cómo la dama se le centraliza y aparte evita la jugada C4. Cuando ya estamos bloqueando el avance del peón a C4, pues vamos a intentar que de ninguna manera lo pueda avanzar. Por ejemplo, las blancas hacen torre C1, ¿qué harías o qué plan harías ahora con negras? Si lo que queremos es atacar este peón y a la vez evitar que avance, pues entonces no hay mejor manera que ocupar esa casilla encima aquí con la idea de doblar las torres y así estar presionando ese peoncito de C3. Por ejemplo, torre 1, ahora la torre que nos faltaba viene en juego, torre C8, fíjate estas dos torres dobladas apuntando hacia C3, pues va a haber una posición muy molesta para las blancas. Por ejemplo, si no hacen nada, H3, las negras también le dan una salidita al rey, por ejemplo, torre 3, y ya que hemos bloqueado, digamos, y hemos mejorado la situación de mis torres, porque ahora ya están bastante activas atacando este peón, uno de los planes habituales muchas veces es jugar con las rupturas. ¿Para qué? Para intentar molestar aún más a estos peones y dejarlos sobre todo aislados. Por ejemplo, un plan aquí que parece bueno es jugar con B5 buscando la ruptura en B4. Fíjate cómo no vas a poder capturar porque siempre la torre de C1 va a estar expuesta, va a estar indefensa. Y entonces pues parece que B4 puede ser una jugada muy fuerte. Si lo intentas evitar con A3, pues incluso hasta puedes intentar forzar, ¿verdad? Forzar con A5 para intentar seguir jugando con B4. Otro plan también muy habitual que intentas atacar más al peón retrasado, al peón de C3, es triplicar con la dama y en las dos torres en la columna C para seguir presionando sobre ese punto. Así que puedes hacer jugadas como por ejemplo dama C6 o incluso muchas veces la dama va por detrás de las torres, también puede parecer una jugada interesante, ¿cierto? Entonces, cuando estamos jugando en contra de estos peones colgantes, vamos a intentar evitar que el peón avance, como lo hemos visto antes. Acá, por ejemplo, como yo te decía que las blancas creo que no es tan conveniente haber cambiado tan rápido, si hacen otra jugada, por ejemplo, una jugada de espera, dama de 3, digamos, aquí sí que sería un error posicional muy grave cambiar tú. Aunque quieres cambiar piezas para llegar a un final que le va a costar más a las blancas, en este caso, fíjate cómo sería una jugada mala cambiar los alfiles,
porque aquí ya le estás ayudando a traer otro peón, ahora sí, que apoye a mis peones colgantes. Esta torre sin haberse movido, ya le hemos abierto la columna y entonces pues aquí sí no nos conviene, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros somos quienes tienen los peones colgantes? Por ejemplo, si las negras no evitan la jugada C4, pues entonces la hacemos C4, ahora sí tenemos esta estructura de peones colgantes. Te decía que son más fuertes los peones así porque dominan muchas más casillas, ya se apoyan y si en una de estas hay más piezas en el tablero, pues hasta te pueden molestar más a los caballos, por ejemplo, a las demás piezas que tengas, ¿no? Ahora el plan de las blancas muchas veces va a ser, primero, colocar bien las piezas, llevar las torres. Generalmente se llevan detrás de los peones porque así los van apoyando y en algún momento, cuando sea posible, seguir con las rupturas, en este caso de 5. Por ejemplo, peón por, fíjate cómo ni siquiera pueden capturarte el peón porque entonces vendría aquí esta clavada tan molesta que seguramente va a ganar la partida, esta clavada. Así que ese es un peón que no van a poder capturar y entonces, gracias a estos cambios, pues has ganado actividad en tus piezas, en este caso la torre, que en una de estas puede ir a la séptima, ¿verdad? Y si en algún momento es posible, fíjate cómo el alfil, una de estas avanzando el peón, también se puede liberar su acción y entonces molestar ahí hacia el enroque. Entonces, muchas veces el plan es generar esas rupturas. Casi siempre es en D5, pero también puedes valorar si te funciona la ruptura por C5, ¿ok? Entonces, un poquito como conclusión, si jugamos nosotros con los peones colgantes, pues vamos a intentar avanzarlos para que estén a la misma altura y luego intentar una ruptura con algunos de los dos peones. Y si somos quienes jugamos contra de esos peones colgantes o semicolgantes, pues intentar evitar que el peón avance, ¿no? Que el peón más retrasado, el peón que está más atrás, avance para que no pueda apoyar y ganar tanto espacio, bloquearlo y atacarlo, ¿verdad? Estas estructuras, como te digo, son bastante habituales. Luego me dejas en los comentarios si te ha tocado a ti este tipo de estructuras. Vamos a ver esta rápidamente, que también son muy, muy común, que son los peones doblados. Generalmente, no sé si tú hayas escuchado mucho acerca de los peones doblados, se dice que son una estructura débil, que son peores, pero nuevamente siempre depende del contexto. Algo importante es saber que no es que sea una estructura ideal, por supuesto, pero que no todo es malo, que podemos tener cosas buenas. Nuevamente depende de cómo esté la posición, en qué fase de la partida nos encontremos, y vamos a ver esta posición que a mí en lo personal me gusta mucho porque se ve claramente, vamos a intentar analizarla ahora, la diferencia de estos peones doblados. Por ejemplo, esta estructura que tenemos en el flanco de dama de las blancas, tenemos peones doblados que lo más normal es que haya ocurrido un cambio en B3, por lo tanto A por B3. Entonces, ya una cosa importante es que generalmente los peones de las esquinas que van hacia el centro suele ser bueno, ¿no? Porque así se van como uniendo, ya sabemos que el centro es lo más importante, pues entonces como que se van uniendo hacia el centro. Así que si hubiéramos tenido una torre aquí, por ejemplo, pues también tendríamos una columna abierta, que es una de las ventajas que me da el hecho de doblar peones. En este caso, esta estructura podríamos decir que es la mejor configuración de peones doblados, dentro de que ya dijimos que no es una estructura ideal tampoco, pero esta no es tan mala. Si te fijas, tenemos primero un 3 contra 2, ¿no? Por lo tanto, este 3 contra 2, esta mayoría, me puede servir para poder crear un peón pasado en este flanco. Aquí, por ejemplo, si estamos en un final, pues entonces esto sí que me va a servir bastante, porque en un final pues voy a intentar coronar, sobre todo aquí que solamente hay peones y los reyes. Y todavía teniendo más en cuenta que los reyes están bien alejados. Así que en este caso, en un final, por ejemplo, me serviría para poder crear un peón pasado. Además que están alejados de los reyes.
en un medio juego, pues me puede servir, gracias a aprovechar la columna de abierta, la columna A, aprovechando que se ha cambiado, por ejemplo, para atacar el peón de A7, no sé, darle alguna actividad a mi torre. Y también importante que estos dos peones de adelante, por ejemplo el de B3 y el de C3, nuevamente me ganan casillas importantes, como que no tengo debilidades por aquí, ¿cierto? Si te digo, si pensamos que hay más piezas en el tablero, pues el peón de C, que está en una columna semiabierta, no podría ser atacado tan fácil porque está defendido por el peón de B2, así que tampoco sería ese un problema. Aquí, por ejemplo, entonces, esta mayoría de peones, a pesar de que son peones doblados, pues están haciendo algo útil y digamos que son buenos, ¿verdad? Vamos a ver estos peones doblados de la columna F contra estos peones unidos de las negras, tanto el de F6 y el de E6. Estos creo que son peores que estos otros que antes veíamos, más que nada porque están aislados, ¿sí? Aquí son dos peones doblados aislados, que en este caso pues son peores porque no tienen otro peón que los pueda defender. Pero tampoco es que sean del todo malos, porque estos dos peones, por ejemplo, me están haciendo una función útil, que es evitar que las negras puedan generar un peón pasado, al menos aquí, ¿verdad? Entonces, estos dos peones, aunque son peores porque están aislados, están haciendo una función importante que es frenar a los peones del negro. Si, por ejemplo, estuviéramos en un medio juego, donde hay torres, donde hay damas, donde hay más piezas, pues entonces podríamos aprovechar las columnas abiertas que me brindan estos peones. Aunque sea una estructura inferior, pues sí me está dando actividad en mis otras piezas, ¿cierto? Así que estos peones ni tan buenos ni tan malos, ¿no? Aquí están haciendo algo útil, pero pues claramente pues son algo inferiores. Y estos peones de acá, de estos sí que debemos intentar huir, estos peones de H que están aislados, que están en la esquina, estos sí que podríamos decir que podrían llegar a ser una debilidad, que no me van a contribuir muchas veces en nada porque están en la esquina y aquí me sobra un peón, ¿no? Sobre todo porque este peón de las negras, que es uno solo, pues me para dos. Entonces aquí me está sobrando un peón, como si no tuviera uno de esos dos, ¿cierto? No todo es malo. En este caso la cosa va peor, pero al menos tengo una columna abierta, que nuevamente si estoy en un medio juego, pues puedo aprovechar la columna abierta quizá. Pero de estos peones sí que hay que intentar huir, sobre todo si estos peones doblados están en el ala del rey, donde me puede debilitar a mi enroque, ¿no? Entonces, esta estructura me gusta mucho. Vamos a ver dos ejemplos rapidísimo, donde se puede aprovechar si yo tengo peones doblados y también cómo puedo jugar en contra de ellos. Por ejemplo, esta es una posición de una partida mía, una partida de hace poco, de hecho, donde yo tengo peones doblados, yo soy blancas, tengo peones doblados en la columna E, pero gracias a eso, a que estos peones están doblados, ¿qué podemos decir? Pues que yo tengo actividad con mi torre, tengo aquí una vía para pasar con la dama, también este peoncito de E3, por ejemplo, en algún momento me puede ayudar para luchar todavía más por el centro, y te voy a enseñar un poco cómo jugué en esta posición. Hice dama E1 para intentar, como te decía, pasar la dama hacia este flanco. Todavía no tenía muy claro hacia dónde, pero sabía que iba para allá. Me hizo mi rival H6. Intenté llevar el caballo a la casilla F5 porque uno de los peones doblados, que es el de E4, pues apoya que mi caballo pueda ir a esa casilla. Así que ese peón también está haciendo algo útil. Me hizo acá para evitarla. Pasé a la dama y amenazando cosas como torre por, y aprovechando que tengo la columna abierta, hay que decir que aquí podía sacrificar la calidad, pero yo decidí hacer torre F3 porque pues qué es mejor que una torre en una columna abierta o semiabierta, pues que sean dos torres, ¿no? Intenté doblar torres, ahora sí la jugada torre por F6 viene con mucha fuerza, y fíjate cómo aquí el hecho de tener peones doblados para mí en este caso, siendo blancas, pues es una ventaja.
porque me da control en el centro, me abre la columna con mis torres, que más junto con el alfil está presionando sobre F7, ¿no? Tienen un punto de contacto por ahí, luego puedo sacrificar y me da como muchos planes de ataque. Así que en este caso, tener peones doblados, pues me conviene para hacer luego mi plan, ¿cierto? Mira esta posición donde ahora son las negras quien tienen estos peones doblados. En este caso vamos a intentar jugar en contra de esos peones doblados. ¿Qué tiene de bueno las negras a cambio de tener los peones doblados? Pues como decíamos, el tema de las columnas, en este caso la columna B8, tienen pareja de alfiles muchas veces para doblar los peones, por ejemplo aquí en C6 o en F6 o en C3 o en F3. Hay que entregar un alfil por un caballo, no es lo más habitual. Y entonces, pues, al que se le quedan los peones doblados, pues muchas veces puede llegar a tener esta pareja de alfiles y lo puede justificar un poquito, digamos, esa estructura, ¿no? Uno de los planes típicos acá para jugar en contra de estos peones doblados es jugar en contra o ir a por el compañero de los peones doblados. Ya dijimos en la primera posición que si los peones están doblados y encima aislados van a ser más débiles, por lo tanto, pues un plan es intentar ir a por el compañero, por ejemplo, ir a por el peón de D6 para intentar dejar aislados estos peoncitos doblados de la columna C y luego intentar atacarlos, ¿no? Dicho esto, ¿qué jugada harías tú con blancas aquí? Si quieres parar el video, adelante, con toda la confianza. Si no, vamos a continuar. La jugada correcta, y de hecho la que hicieron acá las blancas, es la jugada E5, porque precisamente intenta ir a por ese compañero, intenta que me captures para dejarte estos peones doblados y aislados. En la partida de hecho no cambiaron, hicieron la jugada caballo G4, que bueno, que era un caballo que estaba atacado. La partida siguió con H3 y bueno, el caballo si viene a la casilla H6, ¿qué jugada harías acá, por ejemplo? Esta sería una jugada, creo yo, bastante mala, porque vendría alfil por, aunque estás entregando otro alfil, pero ahora fíjate cómo también le estás doblando peones en la columna H, empeorando la situación del rey, ahí el enroque va a estar mucho más débil, y esta estructura ya con estos dos peones doblados, pues sí que va a ser algo inferior. Eso sí, has entregado los dos alfiles, pero luego vas a intentar justificarlo, pues creando mucho ataque y aparte, bueno, teniendo esa estructura tampoco parece tan bueno para las negras, ¿no? Así que en lugar de eso, las negras capturaron N5, caballo por, peón por y dama por. Y aquí las blancas pues ya consiguieron lo que querían, dejar aislados a estos peones y luego intentar atacarlos, ¿no? Aquí el blanco todavía tenía que tener algo de cuidado porque, pues como te decía, la pareja de alfiles pues igual se hace notar, a lo mejor le está viniendo un alfil de 6, intentará a las negras justificarlo con algo de dinamismo, pero si las blancas juegan con cuidado, pues no deberían tener grandes problemas y esta estructura pues sí que va a ser inferior, sobre todo si se llegan a cambiar más piezas y llegan a un final, ¿cierto? Así que uno de los planes a jugar en contra de peones doblados es intentar dejarlos aislados, estén doblados y aislados para que estén peor. ¿Cómo? Pues yendo a por el compañero, por ejemplo en este caso contra el peón de D6. Lo mejor para las negras pues es intentar que esto no pase, ¿verdad? Por ejemplo hubiera sido mejor quitar quizá el caballo a D7 pues para que no te fuercen a capturar en E5 y pues nosotros podemos seguir intentándolo, por ejemplo llevando un alfil a F4, también juegas como torre 1, bueno la partida sigue, ¿no? Pero ya sabemos cuál es el plan, ir a por el compañero. Lo que sí no te recomendaría acá sería que cambies tú, porque aquí le puedes desdoblar los peones y entonces le quitas una posible debilidad, ¿cierto? Así que no cambies, ten paciencia, intenta llevar más piezas a atacar a ese compañero y a forzarlo a que avance o que te capture, ¿verdad? Vamos a ver otra posición, otra estructura muy habitual, que aquí ya te lo puse directamente en la partida, pero vamos a hablar en este caso del fianchetto.
Ya sabemos que el fianchetto es pues esa casita que le hacemos a nuestro alfil que quiere salir o que quiere atacar por las grandes diagonales, ¿no? Esto se puede hacer con blanca, se puede hacer con negra, se puede hacer en el flanco de rey, en el flanco de dama. Aquí, por ejemplo, tenemos una posición típica de la siciliana dragón, que es esta línea. De hecho, las negras hacen caballo E5 acá. Y para jugar en contra de de esta estructura de fianchetto, vamos a decir que tenemos dos planes posibles. Uno es atacarlo con los peones para crear rupturas. Sobre todo eso tiene mucho sentido si el rey está enrocado por ahí. Por ejemplo, una de las jugadas más habituales es la jugada H4 para intentar romper luego con H5. Muchas veces incluso sacrificando el peón. ¿Por qué lo quiero sacrificar? Porque yo lo que quiero es abrir la columna de mi torre para poder atacar. Entonces, muchas veces el plan es lanzar los peones. Gracias a que el peón avanzó por aquí, pues se crea un punto de contacto bastante más cercano. Así que, pues, quiero intentar romper. No es necesario tampoco que regales el peón, ¿no? Muchas veces puedes prepararlo, por ejemplo, con la jugada G4 para que sea otro peón quien apoye el avance de H, pero pues que sepas que es posible avanzarlo incluso sacrificando al peón, ¿cierto? Por ejemplo, aquí es muy habitual esta jugada, torre por, y luego H5 sacrificando el peón, pero pues con la idea de abrir la columna, ¿verdad? Otra idea posible, antes de ir a la otra idea, es que por ejemplo, si las negras te hacen jugadas como H5 para evitar tu plan de avanzar, a mí una jugada que yo siempre hago y que a mí me gusta mucho, es pues seguir con las rupturas. G4, sacrificando otra vez el peón, porque si me come yo quiero abrir el enroque, aprovechar que estos peones han avanzado y darle más actividad a mis piezas, sobre todo a la torre ahí por las columnas, ¿verdad? Hay que decir que tampoco es obligatorio que aquí las negras te coman, pero si no te comen, pues ya comes tú, y entonces ganas la columna G que has abierto, ¿no? Así que cuando vemos un fianchetto que está el rey ahí enrocado, pues podemos intentar atacarle con los peones. Otro plan muy habitual es intentar cambiar el alfil del fianchetto. Si este alfil no estuviera, por ejemplo, pues resulta que la estructura se quedaría pues bastante débil, porque habría muchos huecos donde está justamente el rey y por lo tanto mi dama a lo mejor podría entrar en juego. Por ejemplo, te voy a poner acá algún plan habitual, por ejemplo H5, caballo por, G4, cuando se quita, pues es muy habitual aquí la jugada alfil H6, ya que has abierto la columna, pues lo que te decía, ¿no? Viene el alfil H6 para intentar cambiarse por ese alfil del fianchetto y quitarle un defensor al rey. Entonces, cuando vemos un fianchetto, sobre todo si el rey está en ese lado, pues podemos intentar atacarle, ya sea con las rupturas de los peones o intentar cambiar los alfiles del fianchetto. Por ejemplo, acá, esto es bien importante porque hay veces que está la estructura del fianchetto, pero el alfil que suele ir ahí no está, como en esta posición. Esta es una posición típica del gambito Marshall dentro de la apertura española. Y fíjate cómo las blancas tienen el peón en G3, tienen esta casita del alfil, pero el alfil está del otro lado, completamente lejano al rey y a estas castillas. Y entonces aquí es donde se ve que estas casillitas blancas, en este caso, pues se quedan bastante débiles. Así que si tú intentas hacer un fianchetto, asegúrate que tu alfil pueda estar en esa casita, porque si no el enroque se nos va a quedar muy débil. ¿Qué planes podemos tener acá con negras? Por ejemplo, jugar con F5 para intentar jugar con F4, intentar romper por ahí, como dijimos, esta estructura, se buscan muchas rupturas de peones. También podemos intentar llevar el alfil, por ejemplo, a G4 para atacar a la dama, y si me dejas entrar con el alfil en la casilla F3, pues va a ser bastante fuerte, ¿no? Porque vamos a intentar amenazar mates por ahí y demás. Otros planes de ataque, pues intentar traer las torres, intentar también pasar las torres por la sexta en este caso, ¿verdad? Pero
pues ya sabes, cuando veas una estructura de este estilo y no está el alfil del fianchetto, pues intenta llevar las piezas, sobre todo por ejemplo la dama, los alfiles, que puedan aprovechar esas casillas porque se quedan muy débiles. Y tú intenta que cuando hagas un fianchetto, pues que el alfil pueda estar ahí, ¿no? En esa casita que le hacemos al, al alfil, que es precisamente el fianchetto. Así que bueno, aquí hemos repasado algunas estructuras. Son complejas, pero bueno, intenté hacerlo lo más claro posible. De todas formas, pues si quedan dudas o si tienes algún comentario, pues déjamelo por aquí y seguro que te contesto. Te invito a que veas otros videos de los demás niveles porque se profundiza un poco más en algunas de las estructuras que aquí hemos visto. Por ejemplo, el peón de dama aislado sí que lo profundizan más en otros niveles, así que te invito a que los veas todos los videos y seguro que puedes aprender de todos ellos. Así que nada, espero que te haya gustado este video, que creo que se alargó más de lo que yo había pensado, pero espero que te sirvan estos planes y que los puedas emplear en tus partidas. Nos vemos, que estés muy bien y dale like y suscríbete.